Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Hoy vamos a hablar un poco de escalando en PHP, un par de consideraciones antes de arrancar. La presentación es un asco, está una parte en inglés, una parte en español, imágenes reventadas, perdón, pero es lo que uno puede hacer cuando es emprendedor. Lo otro es que no es una presentación para gente que es super senior y que ya sabe hacer escalabilidad. Es una presentación para aquellas personas que probablemente nunca hayan trabajado haciendo escalar algo en PHP y mostrarles básicamente cómo lo hicimos nosotros con el Fan Machine y cómo nos resultó. Y el objetivo de la charla básicamente es contarles quién soy y qué hago, mostrarles un poco de la arquitectura del Fan Machine y cómo escala hoy en día, hablar un poco de Yardi, hablar un poco de Amazon y mostrarles cómo es la interfaz de Amazon, etc. Responder preguntas, reclutar a aquellos que estén interesados. Así que acá tienen mis tarjetas y se las pueden llevar con mucho amor, con lo que básicamente programamos más o menos unos 11 años en PHP. Me fui y pequé y fui concubino de PHP por otros lenguajes en cierto momento de mi vida. Pero cuando me pude desquitar volví a PHP y me quedé ahí hace ya bastante. Y hoy tenemos una empresa con 2 socios más, que más o menos tenemos unos 25 empleados y hacemos una plataforma que ahora les voy a mostrar. Tenemos aproximadamente arriba de 10.000 clientes que usaron nuestra plataforma alguna vez, entre 10 y 15, y más o menos unos 10 millones de usuarios participaron en alguna promoción o pasaron por adentro de alguna de nuestras aplicaciones, específicamente con The Fan Machine. Esta es la The Fan Machine, es mi empresa, ahora les voy a mostrar, y es la segunda empresa que yo hago que se basa sobre plataformas sociales. Gracias. Bueno, entonces, eso básicamente soy yo. Ese es mi producto que se llama Fan Machine, que básicamente permite correr concursos, sorteos, aplicaciones de promociones con cupones. Y hoy en día estamos lanzando esta semana una nueva plataforma para hacer todo lo que es moderación de páginas de Facebook, programación de posteos y correr campañas de publicidad para posteos programados. Y dentro de unos 2 meses más o menos vamos a lanzar una plataforma de optimización de publicidad en Facebook para hacer cosas que la API permite hacer desde la API, programándolo, pero no que lo permite hacer desde la interfaz hoy Facebook. Somos Preferred Developer Consultant de Facebook. Hoy se llama distinto, se llama Preferred Marketing Developer se llama hoy. Y básicamente esto es de 2011. Éramos la única compañía de Latinoamérica que era seleccionada por Facebook como una especie de partner, donde básicamente tenemos acceso a un grupo de trabajo con ingenieros de Facebook donde podemos ir y contar los problemas que tenemos. Tenemos también la posibilidad de participar de betas privadas antes que estén públicas, etc. Es una linda distinción que nos dieron. Hoy en día hay otros partners en Latinoamérica, pero solamente de publicidad de momento. Ahí estamos dejando la boya de Fan Machine, que es mi socio, en las oficinas anteriores que tenían en Menlo Park. Y ahí estoy discutiendo con los ingenieros de Facebook. Acá tenemos uno argentino, un orgullo para nosotros. Ahí estábamos charlando sobre qué cosas proponíamos hacer en la plataforma hace unos 2 años atrás. ¿Qué es The Fan Machine? Se los muestro con ejemplos. Esta es la página del diario Clarín, que tiene 3.150.000 usuarios y querían sortear una entrada y un pasaje de avión y una estadía en Australia. Entonces hicieron un co-branding con aerolíneas argentinas y mandan a una persona a verlo a Ricky Martin hasta Australia y le pagan todo. Hay gente que tiene ganas de regalar esas cosas, pero no porque sí, sino porque tratan de conseguir con este tipo de concursos fans en Facebook y generar engagement con sus fans y que estén contentos de qué bueno que es Clarín que regala un viaje. Ahí lo van a llevar a conocer a 2 personas a Ozzy Osbourne con Black Sabbath y regalan 12 pares de entradas. Banamex tiene 1.280.000 fans y hicieron una aplicación, un concurso donde van a llegar a conocer a 20 chicos a Justin Bieber. Se están matando los participantes las participantes y los participantes para poder ir a verlo en persona a Justin Bieber y aparte 500 entradas VIP y qué sé yo más.
Aerolíneas Argentinas, 210.000 fans. Están regalando millas a través de Fan Machine, con sorteos también. Movistar en Perú, 2.400.000 fans. Hicieron una trivia para los premios, para los Emmy Awards de 2013. Diario LED, 2.300.000 fans. Hicieron una votación sobre quién iba a ganar el Superclásico. Sin codificar. ¿Quién conoce Sin codificar? Todo el mundo lo conoce. Yo me enteré que de Sin codificar es el que usaban los famosos. Bueno, Sin codificar, casi 4 millones de fans usa de Fan Machine para hacer, por ejemplo, un concurso donde vos subís un chiste y el chiste que tiene más votos lo cuentan en vivo en el programa. Cerveza Quilmes, casi 4 millones de fans, sorteo de entradas para ir a ver a los Pumas. Terra en Perú, sorteo de entradas para la salsa Giants, no sé qué será. LAN en Argentina, casi 500.000 fans, sortea pasajes, millas, no sé qué. TNT tiene una aplicación para hacer todo lo que es la parte de votación de las películas de Cinema La Carte, y también la hicimos nosotros, tiene casi 3 millones de fans. En total, entre esos usuarios tienen solamente de esos clientes hay aproximadamente, si los sumamos, hay gente que debe estar repetida, pero si los sumamos hay unos 20.6 millones de fans, que son fans de esas aplicaciones y que podrían estar entrando a algún concurso de Fan Machine, ¿ok? Actualmente tenemos más o menos 218 campañas en simultáneo de promociones o concursos. Y ahí arriba pueden ver, por ejemplo, uno de Banamex que ya ganó en una promoción que empezó hace menos de 2 semanas, 160.000 fans gracias al concurso ese de Justin Bieber. Esos son fans que se convirtieron usando nuestra aplicación. Llegaron a la página de Justin Bieber y le dijeron, llegaron al concurso y le dijeron, para participar del concurso tenés que ser fan de Justin Bieber. Y ahí consiguieron esos votos. Muchos son por gente que fue a votar y que después por ahí dropean el like, pero interesante por lo menos el número. Así que eso como para contarles más o menos el tipo de tráfico que manejamos hoy en la plataforma. Y quería empezar contándoles un poquito la historia mía con PHP. Hace más o menos hacia el 2000, año 2000, yo estaba haciendo para un tipo, solamente sabía hacer HTML y hacía una aplicación en algo llamado Swish, que era parecido a Flash, pero más fácil. Y estaba haciéndole una aplicación a un tipo que vendía ropa. Entonces me dijo, haceme una aplicación para que yo pueda ponerla en internet y los clientes míos vean los nuevos productos que tengo. Empiezo a sacarle foto a la ropa, veo que la foto salía reventada, empiezo a sacarle con más calidad, más tamaño, empiezo a probar distintas cosas. Y yo empiezo a embeberle adentro del Swift todas las imágenes que le quería poner. Cuando iba 10 imágenes andaba al pelo, pero convengamos de que la banda ancha en Mar del Plata en ese momento era un sueño, o sea, apenas había banda ancha, no sé, de 100K. No existía la velocidad que tenemos hoy en día. Entonces, cuando empecé a ver que le empezaba a agregar 10, 15, 20, 50, 100 imágenes adentro del Swish, vi que andaba para atrás. Que eso jamás lo iban a poder descargar. El Swish, solamente la base, sin que se empezara a traer por streaming todo lo que necesitaba traerse las imágenes, ya pesaba 1 mega y yo decía, con 56K de velocidad, estos tipos van a estar 10 minutos hasta que le descargue el flash para poder ver la página. Claramente no funciona esto así. ¿Y cómo cuerno hace Google para poder mostrar millones y millones de resultados y que lo veas al instante y que aprietes en la otra página y que te llegue a ver la lista? ¿Qué onda? ¿Cómo hace Google? Entonces empecé a preguntarme, a buscar en internet y busqué la palabra paginación, fue lo primero que se me ocurrió. Y busqué paginación y apareció paginación con PHP. Y ahí tuve una historia de amor con PHP y con un delfincito también, que básicamente me salvaron la vida, porque a partir de ese momento pude empezar a mostrar los thumbnails de las imágenes y no tener que cargar un flash horrendo pesado, etcétera. Así que así nació, con un problema de escalabilidad que tenía en otra plataforma, así me acerqué a PHP. Y ahí comenzó una vida de copiar y pegar código. El primer código que copié y pegué era este. Lo copié, lo pegué en un archivo mío de internet y después, ¿qué hacemos con eso? Gran pregunta. Después me enteré que había un amigo que se llamaba Apache.
Pero en ese momento se convirtió en mi enemigo número uno, porque estuve una semana tratando de configurar en Windows un servidor Apache que funcionaba con PHP. Intenté con IIS también, Internet Information Services, horrendo la experiencia. Cuando terminé de configurar todo y logré hacer andar ese asqueroso Lamundo de ahí, viene un amigo y me dice, pero no usaste WAMP Server. ¿Qué es eso? Apretás 2 clics y te instala WAMP y tenés un Apache, MySQL, FTP, tenés de todo eso. Así que me pegué una calentura bastante importante, pero lo bueno es que aprendí bastante en el medio. Después de eso, una vez que terminé mi primer script de un formulario que mandaba por mail, ponele, dije, ok, ¿cómo hago para poner esto en internet? Ahí me enteré que tengo que buscar un hosting. Y como no tenía un peso en ese momento, dije, ok, tengo que buscar un hosting gratuito. Entonces, cuando uno hosteaba páginas con hosting gratuito, podía encontrar páginas de este estilo, asquerosas, completamente feas, con GIFs animados que se mueven todo el tiempo. El otro día estaba buscando un ejemplo de una página bien fea y encontré esta que se llama GeoCities Icer. Vos le pones una URL ahí y te la transforma a cómo se veían las páginas en ese momento, con todos los GIFs ahí abajo. Este sitio fue creado con Notepad, dice ahí abajo. Terrible. Después, adentrado el tiempo, allá por el 2004, una cosa así, empecé a meterme con lo que era programación orientada a objetos y me empecé a interesar el tema porque los pros usaban eso. La cuestión es que cuando dije, ok, vamos a buscar ejemplos de programación orientada a objetos, y me encontré con el horrendo ejemplo de la caja en PHP. Vamos, ¿quién no lo buscó en desarrolladoresweb.com? Vamos. Entonces todos pasamos por eso. Y era todo lo que había. Estuve 6 meses buscando otro ejemplo y era todo lo que había. No se entendía nada, etc. Pero de a poquito la cosa empezó a mejorar y empezaron a aparecer, por ejemplo, los programas que nos permitían escribir código y tener autocomplete. Entonces ahí ya dejé de hacer el copy-paste del connection de MySQL. ¿Sí? Más de uno lo hizo mucho tiempo. Entonces, después de años de hacer copy-paste, empecé a entender un poquito más qué era lo que estaba haciendo, porque ahora podía tener autocomplete de los nombres de las funciones y empezó a cambiarme la vida. Y ni te cuento cuando después a un objeto que era de tal clase le hacías control V o algo así, te llevaba a ver la clase de la que estaba referido, o le ponías la flechita a la derecha y que te dijera directamente los miembros de ese método. Eso ya era la gloria, era terrible cómo nos cambió la vida. Y después aparecieron los campeones frameworks que básicamente nos simplificaron y nos ordenaron el laburo, porque todos los que estamos acá trabajamos con PHP de una manera distinta. Entonces hubo gente que dijo, ordenemos un poco el asunto, hagámoslo más prolijo y hagamos un framework que para poder escribir un script de PHP tengas que instalar 6.432 archivos. Y después vino uno que dijo, no, tenemos que hacer algo más lightweight y vamos a instalar 532 nada más. Pero bueno, aparecieron los frameworks y gracias a Dios por ellos, los usé a casi todos en algún momento, o por lo menos con pruebas. Pero fue linda la experiencia de los frameworks. Sin embargo, resolvían algunos problemas de organización, pero jamás hablaron nada de performance ni de escalabilidad del código. Entonces, fueron pasando los años, hicimos distintos proyectos con mi compañía, y solo, y freelance, y toda la cosa. Y llega el año 2010, hacía casi 2 años que estábamos con una compañía, con mis socios, la anterior a The Fan Machine, y mi socio dice, hagamos un management retreat para ver qué cuerno queremos hacer con esta compañía. Y básicamente surge la idea de hacer The Fan Machine, que es lo que les mostré anteriormente. El primer tema que tuvimos que ver con The Fan Machine era que esto tiene que escalar, básicamente. Tiene que funcionar esto porque vamos a meterlo a funcionar en páginas con... En ese momento casi no había ninguna página con más de 1 millón de fans en Argentina, para cuando empezamos con The Fan Machine. Hoy solamente nuestros primeros 8 clientes ya juntan 20 millones de fans en Facebook. Así que es importante que escale. Entonces, ¿sabíamos algo en ese momento de escalar en PHP? ¿Qué era lo que sabíamos de escalar algo a millones de usuarios en PHP? Cero, básicamente. Cero, por si no entendían, pensaban que era una O, no, era un cero, ¿sí? Era todo lo que sabíamos. Entonces empecé a hacerme preguntas de cosas que había escuchado. ¿Qué onda con el NoSQL? ¿Qué onda con el sharding?
funciona, no funciona, etcétera. Y dije, antes de ver qué tecnología uso, lo primero que tengo que hacer es ver cuáles son mis problemas, ¿ok? Entonces, empecé a definir mis problemas. El problema era que yo necesitaba escalar rápidamente, ¿ok? Si una persona, por ejemplo, Ricardo Arjona, una vez nos usó de Fan Machine, y no les estoy tratando de vender de Fan Machine. Fan Machine no es para developers, es para empresas de marketing. Pero fue interesante la experiencia, porque un día lo usa sin que nosotros nos enteremos, la versión gratuita, tiene 8 millones de fans, Arjona en ese momento, y se le ocurre publicar un estatus en la página, y nos mandó de repente como 150.000 personas en un minuto adentro de la aplicación, y estalló todo por el aire, todo, no funcionó nada, reventó, nos llenó de logs por todos lados. Entonces, claramente, en ese momento no sabíamos escalar todavía del todo, pero tenía que escalar rápido esto porque sabíamos que eso podía pasar. Lo otro que iba a pasar era que iba a haber muchos writes, no iba a ser solamente un blog que iba a tener mucho tráfico, sino que esto iba a tener mucha cantidad de gente participando, dejando un formulario de contacto, jugando un juego que genera información, etc. Entonces dijimos, esto va a tener mucha cantidad de escrituras, casi tantas como lecturas, porque salvo que la gente que está mirando las participaciones de los demás tipos que están participando en la promo, uno generalmente participa y le dice a los amigos que vengan a participar, y es todo escribir, 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 escribir. Lo otro que íbamos a tener era mucha variación de tráfico, porque la idea era que nos usaran de todos lados del mundo. En este momento tenemos promociones corriendo en inglés, en español, en italiano, en ruso, en francés, de todo tipo hay. Entonces no teníamos la menor idea de si lo iban a usar mucho en Argentina, pero poco en Rusia, o mucho en Europa, pero poco en Latinoamérica. Iba a ser variable el tráfico. Y muchos cambios en el modelo de datos, porque la idea era que salieran muchas aplicaciones distintas de tipos de promociones todo el tiempo. Tenés una promoción, un sorteo con imágenes, tenés un concurso de subir un video, tenés un concurso de otro. La idea era que se nos ocurre un nuevo concurso, copiamos una carpeta, la pegamos, le reemplazamos un poquito de información y ya tenemos un nuevo tipo de concurso disponible. Y somos re grosos lanzando información. El tema es, si la información que vos guardás de cada concurso, de cada promoción en una base de datos, en una tabla, en una base de datos, cambia todo el tiempo, cuando empezás a escalar en la cantidad de registro de esa tabla, te compras un problema si querés hacer un alter, ¿correcto? Entonces empezamos a investigar a partir de esta información. Otro de los problemas era que íbamos a tener mucho storage, íbamos a guardar muchos archivos porque en algunas promociones se sube una imagen para participar. Entonces una cosa es hostear 10 GB de fotos y otra cosa es hostear 200 o 1000 GB de fotos o 20 teras, lo que sea. No teníamos la menor idea de cuánto iba a ser, pero sabíamos que tenía que escalar también el storage. Todo tenía que funcionar bajo SSL, porque Facebook en ese momento ya había permitido que los usuarios navegaran con SSL en Facebook, entonces no podíamos dejarlo sin SSL en cuanto al hosting. Y éramos una startup, no teníamos un mango. Cuando empezamos la plataforma éramos básicamente una compañía que hacía servicios y que ponía a desarrolladores que pagaba con la ganancia de la compañía a hacer este producto que era de Fan Machine. Y así fue durante un año. Después levantamos funding, pero para cuando empezamos y teníamos que definir la estrategia de la arquitectura y la infraestructura de Fan Machine, no teníamos un peso y teníamos que hacer las cosas bien. Entonces, ¿cómo lo solucionamos todo esto? ¿Qué arquitectura encontramos que funcionó bajo estas necesidades? Bueno, había distintas soluciones. Por un lado estaba la parte del server y la parte de storage, ¿sí? Que lo que básicamente necesitábamos era que pudiera escalar horizontalmente, rápidamente, pero que pudiera yo variar la cantidad de infraestructura que necesito en base al tráfico que tenía. ¿Cuál es el modelo básico en el que uno escala horizontalmente? Bueno, básicamente todos deben conocer esto, ¿no? Pero tenés arriba una capa de caché de archivos estáticos que no cambian nunca, como imágenes, CSS, JS. Cuando necesitas cambiar un JS, le cambias el nombre o le agregas un parámetro atrás y listo. No tenés que andar sirviéndolos del web server. Después el web server, para que responda a todo lo que es la aplicación, una caché de datos y debajo de eso una base de datos con otra base de datos replicada. Eso es un esquema básico de escalabilidad en el web server, ¿sí? Entonces empezamos a evaluar distintas opciones que había en el momento para cada una de esas cosas de web server y estático.
Después de analizar bastante dijimos, ok, usemos Amazon, por algo lo usa todo el mundo. Evaluamos precios y nos parecía que el más barato era Amazon, específicamente con el tema de que el cloud computing te permite a vos que si necesitas 45 servidores como necesitamos una vez, levantás 45 servidores, corre la campaña de 2 días, apago los 45 servidores, gasté, ¿cuánto? $500 por 2 días de 40 servidores. ¿Y cuánto me hubiera salido a mí contratar 40 servidores por un mes? Servidores dedicados adentro de un hosting común y corriente. Me hubiera salido probablemente 40 por $100, ponerle un VPS, 40 por 100, $4.000 contra 500. Entonces, el cloud computing nos sirve para ahorrar dinero, básicamente. Entonces dijimos, somos una startup, aprendamos a usar Amazon. Y no sabíamos nada de Amazon hasta ese momento. Entonces arrancamos y dijimos, ok, la onda es Amazon, por distintas razones. La primera, Amazon te permite a vos manejar tu DNS directamente adentro de Amazon. Entonces vos podés asignarle, vos mandás tu DNS a Amazon, lo delegás el dominio a Amazon, y desde ahí vos podés decirle, ok, listo, este dominio responde con este load balancer, este dominio responde con esta IP, este dominio responde con este alias, este dominio va para esta instancia, por ejemplo. Lo segundo es que nos permitía poner instancias de main cache y tener esta cosa estupenda de cloud computing. Después nos permitía hacer mucho monitoreo de todo lo que está pasando en cada servidor. Y después también nos permitía tener el termination del SSL en el load balancer, que supuestamente iba a acelerar el tiempo de respuesta que teníamos nosotros. En vez de que lo hiciera el servidor el proceso de intercambiar con los certificados de SSL, lo hacía directamente el servidor del load balancer de Amazon. Así que eso estaba todo bien, ya teníamos resuelto gran parte del problema con Amazon. Pero ¿qué pasaba con la base de datos? Empezamos a evaluar distintas opciones en el mundo del NoSQL, porque todo el mundo decía, no, la posta es el NoSQL. Año 2010, vámonos en contexto. Pues hoy seguramente van a empezar a revolear ahora carpetas y esas cosas, porque dicen, no, pero ahora Foursquare usa lo que sea, no sé. La cuestión es que empezamos a recorrerlos y empezamos a buscar quiénes de estas empresas estaban trabajando con clientes en producción. Estábamos enamorados de Cassandra porque amábamos Facebook mucho, lo seguimos amando, pero Cassandra solamente lo usaba en ese momento para el inbox. Corregime si me equivoco, pero lo que leímos en todos los blogs era que en ese momento solamente se usaba para el inbox. Bueno, no lo viste en ninguna otra cosa. Bien. Todavía no lo vio en ninguna otra cosa. Así que dijimos, ok, si lo usas solo para el inbox es porque evidentemente no puedes plantear toda una arquitectura, una aplicación arriba de esto, o evidentemente todavía no está en un estado tan listo para mandar a producción con cualquier cosa. El otro del que estábamos enamorados era MongoDB, pero MongoDB había tenido un feo incidente hacía muy poquito de que había crasheado y que habían tenido que volver a una versión de MySQL de hacía no sé cuántas semanas atrás. Y dijimos, ok, MongoDB crashea y no hay nadie que lo arregle. Cassandra no tiene tanta experiencia, CouchDB no hay nadie que lo esté usando en producción. Entonces dijimos, NoSQL es que no hay confianza, básicamente. Entonces dijimos, ¿y qué onda con MySQL? El viejo querido y nunca mal ponderado MySQL. El problema que tenía MySQL era cómo manejábamos la escalabilidad horizontal con MySQL. Porque una cosa es tener un servidor y otra cosa es necesitar más de un servidor. Entonces hay distintas formas de elaborar la escalabilidad horizontal con MySQL. Y les muestro algunas, 3 o 4. Una forma de escalar horizontalmente la base de datos con MySQL es que arriba es igual que antes, ¿no? Pero tenés una base de datos nada más de escritura para todo lo que son las transacciones, ¿sí? Y después cuando tenés que hacer un read nada más, vas directamente a las bases de datos de lectura. Y de esta manera vos podés tener una de estas, pero 100 si querés instancias esclavas replicadas casi en real time. El tema es que escalar de esa manera una base de datos tiene algunos problemas. El primero es que tenés una sola instancia de master. Y en nuestro caso no íbamos a tener una relación de un write 10 reads, sino que íbamos a tener una relación de un write, un read, prácticamente. Entonces íbamos a necesitar escalar tanto en escritura como en lectura. El segundo problema era que
Ponele que vos decís, ok, listo, al servidor este le voy agregando cada vez más memoria, cada vez más disco, le agrego cada vez más procesadores, ¿ok? Vamos agrandando el servidor. Pero el problema con las bases de datos en MySQL es que en la medida en la que vos escalás linealmente en la cantidad de transacciones que tenés y el tamaño de tu base de datos, el response time que vos tenés de la base de datos crece logarítmicamente en vez de crecer linealmente. Entonces empieza a crecer cada vez más y empieza a tomar cada vez más las cosas. Cuando en esta relación estaban parejito el crecimiento, pero a partir de cierto momento se te empieza a ir todo a los caños y ya tu servidor empieza a tomarle mucho responder la misma cantidad de queries que respondías al principio en relación con la cantidad de transacciones y el tamaño de la base de datos. Y todo eso es porque estás limitado en ciertas cosas básicas, que es el CPU, la memoria y el disco, y no podés inventar que las computadoras anden más rápido porque vos quieras. El otro problema que tenemos es que las bases de datos de lectura se replican casi en real time con el master. Ahora, si vos necesitas información, por ejemplo en los concursos que tenemos nosotros, si vos estás haciendo un concurso y tenés un ranking y el ranking ese se desactualiza por 10 segundos y ve el flaco que estaba a punto de terminar el concurso, que él estaba primero, pero en realidad otra persona le había ganado porque juntó 10 votos en el último segundo, el tipo vio que era el primero y de repente le dicen que ganó otra persona, juicio, explosión nuclear, muerte, etc. Entonces, tenemos un problema si se nos retrasa la base de datos, básicamente. Y el retraso es probable, puede pasar, porque estás dependiendo de la latencia de la red de Amazon, de la latencia de las escrituras en disco, etc. Entonces el retraso era un problema también. Entonces muchos problemas ya encontramos. Muchos registros nos generan problemas de storage porque la base de datos crece demasiado y tarda el response time. El caché no lo arregla eso. Si decís, no, pero hay que meter una capa de caché. Sí, pero las capas de caché también tienen límites. No podés escalar infinitamente. Y aparte, si te expiran muchas cosas en la caché porque las están actualizando todo el tiempo, por ejemplo una promo donde se guarda la cantidad de participantes, si cada participante me está expirando el objeto promo y lo tengo que ir a volver a levantar de la base de datos, esos son queries que van para la base de datos todo el tiempo, por más caché que tengas. Los alters de la base de datos bloquean las tablas. Si vos tenías una base de datos con 100 millones de registros, con una estructura normal, andá a hacerle un alter y después te haces unos mates, te vas a correr, te lees 3 libros y volvés dentro de una semana cuando haya terminado de correr el proceso. Y en MariaDB por lo menos te dice, ok, voy por el 31%, voy por el 32%, te dice dentro de 5 horas, pero en MySQL ni siquiera te dice qué está haciendo. Te está diciendo una pantalla en negro y el cursor que no titila. O sea, y vos te volvés loco porque te arrancás los pelos y decís qué es lo que está pasando que tarda tanto. Entonces, tenemos el problema con esa estructura que los logs se nos iban a ir al cuerno cuando nos metiéramos a trabajar con la tabla master. Porque las de read, de última, corres el proceso, la sacás del balancer, después la vuelves a poner. Pero en la del master, ¿qué haces? Tenés que apagar el sitio por una semana si tenés 100 millones de registros. ¿Vas a apagar el sitio y no vas a facturar durante una semana? No funciona esa estructura. El otro problema es el mantenimiento, tener que bajar, si tenés un solo servidor master, tener que bajar ese servidor para hacer mantenimiento no funciona. Y después, bueno, response time que tarda, etc. Otra opción era el cluster computing, pero que era más o menos lo mismo que antes, pero a través de una solución paga de MySQL. El tema es, no teníamos plata en primer lugar. El segundo, el cluster lo que hace es, sigue teniendo una master database, que es en la que se escribe, y esto automáticamente se encarga de todo lo que es la replicación a un clúster de nodos. Entonces, si este nodo se prende fuego, explota, se le acaba el disco o lo que sea, otro de los nodos ocupa su lugar, recibe las queries, se balancean las queries y después se agrega un nodo automáticamente. Eso funciona, anda bien. El tema funciona bien cuando no tenés muchos writes. Funciona bien cuando la relación es otra. Entonces ahí está el problema. Otra cosa que se puede hacer es table partitioning, que básicamente una tabla que es muy grande la puedes guardar en distintos discos RAID en el servidor
y entonces le das un poder puedes tener tablas mucho más grandes y se distribuyen las queries en los distintos files. El problema de esto es que de nuevo tenés un solo servidor, entonces volvés a tener el problemita de que no podés escalar en la cantidad de servidores de escritura. Entonces, ¿qué hicimos? Investigamos un poco más. Más o menos tomó entre una semana y 2 semanas el proceso de decisión este. Y investigamos que había unos muchachos de Friendfeed que habían tenido el mismo problema que teníamos nosotros. Que básicamente tenían 100 millones de usuarios y con esos 100 millones de usuarios se estaban volviendo locos cada vez que necesitaban modificar el modelo de datos. Entonces, ellos hicieron en Python un refactor muy grande donde empezaron a usar lo que les voy a mostrar ahora. Que básicamente ellos usaron MySQL, pero con bases de datos shardeadas, ¿sí? Emulando algo similar a NoSQL. Entonces, de esa manera no había alters en las tables y de esa manera los documentos representaban entidades. En vez de tener los documentos de NoSQL o de cualquier otra cosa similar, o key value o lo que sea, básicamente guardamos en una tabla de entidades los objetos que necesitábamos usar adentro de FunMachine. O lo que hacía Friendfeed. Una tabla para entidades y muchas tablas para índice. Nada más para hacer índice. Entonces, este era el modelo. Miren qué bien que me salió, che. Estuve laburando toda la mañana en esto. Bueno, entonces en este modelo vos tenés una tabla bien potente de entidades y después tenés unas tablitas que son simplemente de índice. ¿Cómo se ve esto por adentro? Bueno, la tabla de entidades es muy básica. Tenés un ID autoincremental de cuando se agregó por si necesitas correr algún proceso, un ID de 32 caracteres autogenerado por un script nuestro con PHP, después el body lo guardamos en JSON, la clase que es el tipo de objeto que estoy guardando por si necesito hacer algún proceso sobre toda la tabla de entidades o algún refactor o algo, y después los campos básicos de soft delete y la cosa esa. Esto es, por ejemplo, nuestra estructura de nuestra tabla de entidades hoy en día en The FunMachine, que almacena algo entre 1 y 2 millones de registros por cada base de datos que tenemos hoy en día. No sé en este momento exactamente, pero lo mínimo era 1,5 millones hace poquito. Entonces, ¿cómo es una tabla de índice? Una tabla de índice en The FunMachine es tan simple como 2 campos en una tabla y los 2 campos tienen un índice, ¿ok? Son todos los campos que estén en nuestras tablas de índice van a ser los campos por los que vos necesitas acceder a la información que está en la tabla de entidades escondida dentro de un JSON, ¿sí? Bueno, podés tirar ningún where en la tabla de entidades, solamente podés querear la tabla de índices para levantar cuáles son los IDs que te tenés que traer de la tabla de entidades, ¿ok? Entonces, de esta manera, nosotros lo que hacemos es, guardamos un JSON con la promoción, con la participación o con lo que sea adentro de la tabla de entidades, y si yo necesito querear las promociones por la fecha en la que empezó la promo, por la fecha en la que terminó, por la cantidad de participantes o lo que sea, básicamente en la tabla de índice de las promociones guardo esa información de índice, ¿ok? Solamente la información de índice por la que voy a ir a traerme toda la promoción. Ahora, ¿cómo escalamos esto horizontalmente? Básicamente, lo que tenemos hoy para arrancar es el file caching de arriba lo mismo que siempre, los web servers lo mismo que siempre, el caché de datos lo mismo que siempre, pero cuando arrancamos estábamos en un solo servidor y un montón de bases de datos que son los shards. Y eso es básicamente el sharding, es partir la información que está en tu base de datos en muchas bases de datos a través de algún driver que sea el que decida a cuál base de datos tenés que ir a consultar la información. Entonces, ¿cómo escala esto horizontalmente? Y bueno, suponete que vos este shard se te empieza a volver muy grande porque el cliente ese está haciendo un montón de llamadas o tiene 50.000 millones de fans. Entonces este shard vos después lo podés separar y dejar solamente en este shard a un cliente y moverlo a un servidor de procesamiento mucho más fuerte, mientras todos estos siguen funcionando y no tenés ningún problema. Tenés que hacer una actualización de seguridad y tenés varios servidores.
Bueno, no hay problema, apagamos una región, no todos los clientes al mismo tiempo, y los otros pueden seguir funcionando. Y hay otras cosas que ahora les voy a contar cuáles son los beneficios. Pero cuando uno escala, vos acá ya vas escalando y vas moviendo los shards a otro servidor. A uno más grande, a dos más chiquitos, por si necesitas aumentar la cantidad de conexiones a la base de datos, etc. De esta manera es como uno distribuye la información adentro de eso. ¿Cuáles son los beneficios de hacer sharding? Básicamente tenemos bases de datos más chiquitas y es mucho más fácil de manejar. Ya sea que necesites hacer un alter o cualquier mantenimiento de la base de datos, es mucho más fácil. Las bases de datos más chicas son más rápidas, era lo que les contaba yo el response time en ese grafiquito. Y después el sharding nos ayuda a reducir los costos también. Porque una cosa es que vos no sabes cuánto tráfico vas a tener, entonces metes un servidor gigantesco, pero acá en el sharding vos podés ir viendo, a ver, este cliente me consume mucho, lo puedo poner a él en un servidor más grande con su shard y puedo poner a otro en otro. Otra cosa es que el mantenimiento se hace por servidor, no tenés que hacer todo siempre con tu único servidor, sino que tenés servidores más chiquititos y lo haces por servidor. El mantenimiento de los datos se hace por shard. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos que migrar nuestra base de datos que está en una instancia de Amazon súper grande a RDS en varias instancias más chiquititas. Y la forma de hacerlo es copiando, básicamente con MySQL, con un comando de consola, toda la base de datos hacia Amazon. Si nosotros tuviéramos todas las bases de datos nuestras, que son alrededor de entre 80 y 100 gigas, Cucu se debe reír porque Facebook debe tener miles de millones de gigas, pero digo, para nosotros 80 GB de base de datos, chabón, es impresionante, es un flash. Entonces, mover 80 GB de base de datos es algo que no se hace de un momento para el otro. Entonces, si lo tenés particionado, es mucho más fácil hacer ese tipo de mantenimientos, por ejemplo. No tenemos alters en las tables con el esquema que les mostraba de entidades. Si necesitamos cambiar la estructura de índices de una tabla de índice, creamos una segunda tabla de índice igualita a la otra pero con los cambios y empezamos a migrar la información y en nuestro código cuando necesitamos hacer un update actualizamos en las dos tablas y listo. Cuando terminamos el load de toda la tabla borramos la anterior y chau, no existen los alters en The Fun Machine. Muy fácil replicación con multi-AZ porque al no ser tan pesadas las bases de datos no tenés problemas de escritura en disco. Se puede escalar muy fácilmente. Si vos empezás a tener mucho más tráfico, vas partiendo en cada vez más servidores tus bases de datos, pero al principio están todas juntas en uno solo. Y después, si nosotros quisiéramos con este modelo que inventamos o que le copiamos a Friendfeed, pero en PHP, si quisiéramos migrar a otro modelo de NoSQL, por ejemplo hoy, que está mucho más sólido y estable, CouchDB o MongoDB, hoy podríamos hacerlo básicamente, solamente habría que cambiar la forma en la que hacemos las queries a la base de datos. Pero todo funciona en definitiva con un JSON en una base de datos. ¿Cuándo es apropiado hacer sharding? Y para mí es apropiado cuando tenés una aplicación que transacciona demasiado o que tiene un alto índice de escrituras, básicamente. Si no, lo podés resolver perfectamente con un modelo master slave. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo repartís los documentos y la información entre las distintas bases de datos? Y hay dos formas. A mí se me ocurrió que hay dos formas. Si alguien sabe otra, me la cuenta. Pero una es programáticamente, con algún tipo de algoritmo, y la otra es a partir de la base de datos. Les voy a mostrar un ejemplo muy claro. Por ejemplo, ustedes tienen una red social, por ejemplo, y tienen que guardar las entidades de los usuarios de la red social y toda la información del usuario, los amigos que tiene, las fotos que subió, todo eso lo querés mandar al mismo shard, cosa que si cuando el tipo está metiéndose en la página a ver su perfil y a ver qué es lo que están haciendo sus amigos, él tenga en ese momento disponible toda su información en la misma base de datos. Pues si tenés que hacer queries entre distintas bases de datos, fuiste. El response time fuiste, no podés hacer joins, fuiste, o sea, podés, pero tardan años. Entonces empezás a tener problemas serios de performance. Entonces la forma es que lo que la persona va a usar, digamos, en una página, salga todo del mismo shard, o por lo menos la mayoría y el resto de caché, en todo caso. Entonces,
Suponete que tenés esa red social y tenés que saber en dónde guardás, en qué base de datos está cada usuario. Entonces lo que se hace es, tenés las distintas bases de datos, ¿sí? Y cuando alguien te dice dame el usuario, vos se lo vas a pedir a Calle y si no lo, y si Calle, me confundí. Se lo ve a la aplicación, se lo ve al tipo en el login de Facebook o de Sonic o lo que sea, ¿sí? Te lo veas, pones tu user, tu password, con el email del flaco vas a ir a la base de datos de driver, ¿sí? Y vas a buscar cuál es el shard de este email. Una vez que encontraste el shard para ese email, vas al shard y decís, ok, ¿cuál es el password de este tipo? Y vos ya toda la información que necesitas del tipo la sabes gracias a su email. ¿Se entiende? Es como la clave que determina a dónde vas a ir a consultar toda la información de este usuario. Entonces, este guarda quién es el usuario, lo vas a ir a pedir a la Calle desde los web servers y después vas a ir a la base de datos a buscar la información del usuario. La otra forma es programáticamente. Por ejemplo, es una versión simplificada de la función que retorna en Define Machine el shard number. En Define Machine todo funciona con IDs de Facebook. O bien un ID de una página de Facebook porque están entrando a través de un tab de una página de Facebook, como por ejemplo todas las aplicaciones que les mostré, o es un usuario cliente de Define Machine que se metió con su Facebook ID y se lo vio con Facebook en nuestra plataforma. Entonces, para nosotros todo iba a estar relacionado con un ID de Facebook. Y lo que hicimos es, cuando una persona entra en una promoción que usa Define Machine, toda la información de esta promoción, ya sea los participantes, la configuración de la promoción, los votos de la promoción, la cantidad de conversiones de fans, todo tipo de información y estadísticas de esta página la guardamos en el mismo shard. Cosa que si el tipo está mirando su lista de promociones, por ejemplo, activas, nosotros no tenemos que ir a consultar todos los shards de todo Define Machine, sino solamente estrictamente los que calcula esta función, que básicamente hace el módulo de la cantidad de shards que tenemos sobre los últimos 2 dígitos del ID de Facebook de la página o del usuario de Facebook. Entonces básicamente con esa funcioncita nosotros le pasamos un Page ID o un User ID de Facebook y automáticamente nos dice este es el shard para esta persona. Entonces de esa manera vamos y buscamos las promociones activas en esta página o buscamos las promociones que el tipo creó o lo que sea. ¿Cómo funciona esto si yo quiero ir a levantar, por ejemplo, en mi modelo de datos un usuario de Define Machine? Entonces básicamente cuando creo un objeto, una instancia de mi base de datos, le configuro en qué shard quiero operar. ¿Okay? Le digo, calculame el shard de el me en Facebook. Uno puede hacer del Graph API, llamar a /me y eso te devuelve tu objeto de Facebook si estás autenticado. Entonces con el me agarro el ID de Facebook del tipo, se lo paso al calculador del shard y acá configuro que voy a operar con este shard. Entonces me conecto y después le digo que dame este tipo. Y esto me lo devuelve y acá ya tengo yo directamente un objeto que se generó a partir de un JSON que estaba en la tabla de entidades que accedí a través de la tabla de índice. ¿Ok? ¿Cómo usamos el driver, por ejemplo, para actualizar una promo o para crearla? De nuevo, me conecto a la base de datos, le configuro con qué shard voy a trabajar, pero ahora en vez de pasarle el user ID, le paso el page. Entonces le digo, ok, anda al shard de esta página y de ahí traeme, de ahí conectate y después le paso una promo para que la actualice o la cree en el caso de que no tuviera todavía un ID esa promo. Y así de simple, yardeamos nosotros. No hay mucha más historia. Otra forma que después usamos aplicando un pattern de PHP es crear que todos los objetos que están guardados adentro de nuestro modelo de entidades pasen por un save antes de guardarlos. En vez de usar esa función que mostré recién en update, podemos hacer save. Vos creas un objeto tipo promo, le haces un save y eso detecta si tiene que insertarlo o guardarlo. Y después, ¿cómo se llama a esta función save? Básicamente le pasas vos, por ejemplo, esto es un helper que tenemos nosotros de promociones. Y dependiendo desde dónde está llamando el helper, le vas a pasar un contexto. Del contexto saca a qué base de datos se tiene que conectar.
Esto es para que no estemos todo el tiempo abriendo y cerrando conexiones, por ejemplo, a la base de datos. ¿Ok? Y de esta manera nosotros levantamos la conexión activa que tenemos a esta página y con eso, por ejemplo, simplemente lo guardamos. Yo tenía un objeto promo, ¿sí? Que se lo paso por parámetro a esta función save en mi helper. Entonces tengo un promo helper que hace un save de una promo. Le paso la promo y le paso el contexto. Este contexto me trae la conexión que yo tenía y después a la promo la guarda desde la función esta que les había mostrado antes. Llama a esta función y acá es donde le pasa el dblink, ¿sí? Que lo sacamos del contexto, para que no se conecte otra vez a la misma base de datos si ya la tenía abierta. Y después, si todo esto salió bien, expiro la calle para que no me vuelva a levantar esta promo de la calle si hay alguien accediendo en este mismo momento cuando yo estoy guardando la promo. Si salió bien, expiro la calle y la próxima lectura que va a haber de esto, como no está en calle, va a la base de datos, lo saca de la base de datos, lo guarda en la calle y lo responde. Básicamente, ese es nuestro sistema de sharding y de storage y de acceso a la información en The Fun Machine. Les quiero mostrar un poquito de Amazon, cómo funciona y cómo lo usamos nosotros desde el principio para que, si les sirve, lo aprovechen. Y después, si quieren, hacemos preguntas sobre lo anterior o sobre lo que quieran. Básicamente en Amazon, esta es la consola de Amazon Web Services. Ustedes lo que están viendo acá, por ejemplo, son las instancias que nosotros tenemos prendidas y apagadas en este momento. ¿Ok? Tenemos instancias acá, por ejemplo, de la base de datos, tenemos las instancias productivas que responden, y tenemos la instancia de Memcache, tenemos la instancia de un cliente en particular, y bueno, la instancia de desarrollo y la instancia del sitio. ¿Okay? Eso es lo que tenemos ahora aprendido. Y uno desde acá puede lanzar nuevas instancias con la configuración que vos quieras, si es un super caño o si es una instancita chiquitita que la necesitas para correr un proceso o lo que sea. Esto es RDS. Amazon tiene un sistema que ellos gestionan servidores de bases de datos de MySQL, ¿sí? Nosotros acá lo que estamos haciendo hoy, mal, muy mal, pero porque fue lo que hicimos en su momento cuando teníamos el tiempo para hacer esto, fue crear una instancia de Amazon e instalarla adentro de MySQL y gestionarlo nosotros. Y tener un servidor en el que replicábamos la base de datos just in case. ¿Ok? El tema es, Amazon tiene esta cosa hermosa, que nosotros vamos a hacer una migración en muy poco tiempo, que se llama RDS, Relational Data Storage, si no me confundo. Y básicamente, Relational Database Service, cualquiera le mande. Básicamente ellos lo que te permiten es que vos no tengas que preocuparte por configurar este servidor de MySQL, sino que vos que necesitas un servidor de MySQL, ok, ¿qué tipo de servidor necesitas? Y uno que se la aguante tanto. ¿Qué escritura en disco necesitas asegurada, por ejemplo? Te pregunta. A ese nivel de configuración. ¿Qué cantidad de escrituras en disco necesitas? ¿Qué relación de I/O necesitas? Y uno puede configurar todo eso y ellos te lo manejan automáticamente. Amazon se encarga de actualizarte los parches de seguridad. Vos le decís, ok, quiero que los parches de seguridad o todo lo que sea administración de mi servidor lo hagas solamente en esta ventana horaria, los domingos entre las 3 y las 4 de la mañana. Entonces, si ellos tienen que correr una actualización del servidor o lo que sea, solamente te pueden apagar la base de datos en ese momento para ejecutarlo. ¿Ok? Y aparte, tienen una cosa fantástica que se llama multi-AZ, que es que vos tenés una replicación contra otro servidor exactamente igual todo el tiempo en el mismo en otro data center en la misma región. Amazon tiene distintas regiones. Tiene una región en Estados Unidos en la zona oeste, una en la zona este, y después tiene una región en Brasil y otra más que no me acuerdo dónde. Pero vos en esa región se ven allá arriba, ¿bien que dice N Virginia? Bueno, eso es en la zona este de Estados Unidos. Pero en cada región ellos tienen muchos data centers. Entonces, un data center es un estadio que está acá y a 1 kilómetro está el otro estadio, ponele. Y están conectados por una zarpada fibra o algo por el estilo. Entonces, cuando vos tenés un servidor de base de datos, ese servidor se puede prender fuego. Por ejemplo, una vez pasó en Amazon que se les prendió fuego un data center. Entonces entraron los bomberos y dijeron,
lo primero que hay que hacer es apagar la luz. Así que apagaron todas las bases de datos de una, desenchufaron las bases de datos y se apagaron y quedaron inconsistentes las bases de datos y toda la cosa. Eso fue un problema serio que hubo. El tema es, se te puede incendiar un data center, pero no se te pueden incendiar dos data centers en el mismo momento. Entonces lo que Amazon tiene fantásticamente es que vos cuando le activás, cuando creás una nueva instancia, vos le puedes activar que tenga replicación multi-AZ. Entonces lo que hace es te guarda en otro availability zone, es decir, en otro data center dentro de la misma región, una base de datos exactamente igual, que solamente está recibiendo la información de sincronización. Si le llega a pasar algo a la que te está respondiendo a vos todo el tiempo, le llega a pasar cualquier cosa, automáticamente levanta la otra y los usuarios ni se enteran. Vos no tenés que hacer nada. Así que eso anda de pelos. También uno puede replicar contra otras regiones, creo. Esto que ven acá es, por ejemplo, los snapshots. Uno necesita guardar el estado de tu computadora, de tu servidor, por ejemplo, semanalmente. Con esto es tan simple como venir acá, elegir de qué instancia, apretás un botón y ya te está guardando un snapshot. Y sale muy barato porque los snapshots los guarda en S3, que S3 es el sistema de storage que ahora les voy a contar. Entonces no sale prácticamente nada guardarte el estado de tu servidor en los distintos momentos. Esto es S3, precisamente. S3 es el sistema de storage de Amazon de archivos estáticos. Hay muchos acá que conozco que son genios de Amazon y me pueden corregir, pero creo que nunca hubo una caída del sistema de S3 de Amazon. Jamás estuvo caído Amazon S3 de tal manera que vos no puedas acceder a un file que tenías guardado ahí. Entonces, como en nuestro caso, íbamos a necesitar guardar mucha cantidad de imágenes de participantes, dijimos guardémoslas en Amazon, donde básicamente es casi como te diría un FTP. No es muy distinto a eso, pero en vez de acceder por un puerto de FTP, accedes por una API. Y básicamente vos tenés buckets, que son como folders, y dentro de la folder podés tener sus subfolders, etc. En nuestra folder de las promos de imágenes, tenemos por cada página todas las imágenes, y dentro de cada página está cada una de las promociones, y de esa manera funciona y es muy simple. Entonces, y aparte otra cosa buena que tiene esto es que permite SSL, entonces podemos nosotros servir las imágenes directamente con los DNS de Amazon. Esto es muy piola y sale muy pero muy barato. Muy barato sale. Y ya para terminar con Amazon, esto es el gestor de dominios de Amazon. Ellos tienen como una plataforma donde vos configurás acá para cada tipo de dominio. Dentro de tu dominio podés configurarle a dónde querés que la mande. Por ejemplo, este admin.defamagine va a un alias que apunta a un load balancer, por ejemplo. Pero tenemos otros que apuntan, por ejemplo, a una IP, ¿sí? El blog lo mandamos a la IP de un sitio porque lo tenemos completamente separado, porque como está en WordPress no lo queremos cerca de la plataforma. Entonces está en un servidor separado. Y así uno le puede especificar ahí como cualquier gestor de dominios. Lo bueno que tiene esto es que si vos lo tenés acá dentro del DNS, podés apuntar directamente al root. Podés crear un alias para el root del dominio. Si no lo tenés adentro de root 53, no podés con Amazon, porque solamente podés apuntar a CNAMEs y no a IPs. Darío me va a corregir si me equivoco, está por ahí mi director de infraestructura. Bueno, por otro lado, estos son los load balancers de Amazon. Es una cosa fantástica donde uno puede meter ahí todas las instancias que quiera y Amazon va dividiendo el tráfico que le manda a cada una entre todas sus distintas zonas de disponibilidad. Ahora les voy a contar algunas cosas, pero algunas cosas que tienen que tener cuidado con esto es que la cantidad de instancias que tiene, uno tiene, como les dije, distintos data centers en una misma región, ¿ok? Si vos decís que este load balancer trabaja con 3 regiones, 3 data centers distintos, no puedes tener una instancia en un data center, 3 en el otro y 5 en el otro, porque Amazon te va a distribuir el tráfico proporcionalmente entre el data center 1, el 2 y el 3. Entonces uno tiene que tener cuidado de que sea
equitativo la cantidad de instancias que tenés en cada data center. Cuando uno crea una instancia, uno especifica de qué data center la quiere. Esto es CloudWatch. CloudWatch te permite tener información sobre cada una de tus instancias en un montón de cosas. La utilización de CPU que tenés, la cantidad de escrituras a disco, la cantidad de network in y network out y otras configuraciones. E incluso uno puede crear sus propias reglas generando, por ejemplo, una URL adentro del servidor que responda el load del servidor, por ejemplo. Y en base a ese load, generar después métricas y alarmas que te avisen cuando hay un problema. Nosotros, por ejemplo, acá, si sube del 80% del servidor, a alguno de nuestros servidores se despierta esa alarma, me manda un mail, yo levanto el teléfono y le digo, Darío, ayúdame. Bueno, Darío es mi jefe, no entiende los chistes, ¿no? Bueno, la cuestión es que generalmente eso pasa cuando hay algún problema, no pasa cuando tenemos tráfico nada más. ¿Cómo evolucionamos en Amazon de Fan Machine? Como les dije, no teníamos un peso, entonces evolucionamos muy simplemente. Teníamos un servidor Linux que habíamos encontrado una AMI. Una AMI es como un modelo de instancia de Amazon, ¿sí? Habíamos encontrado una AMI que era fantástica. Ya tenía instalado el Apache, tenía instalado el PHP, tenía instalado Memcache, tenía instalado todo. Era The Wonder AMI. Pero cuando entró a trabajar Darío, que es el chico que labura conmigo en esto de Amazon, básicamente dijo, está deprecada hace un año esta versión de Linux, dice. O sea, no tenemos parche de seguridad, no funciona nada, no se puede actualizar el servidor, claramente estamos en un problema. Entonces, fuimos aprendiendo con el tiempo varias cosas. Pero básicamente empezamos, el DNS estaba fuera de Amazon, teníamos un servidor de $30 por mes y los buckets de S3 que no gastaban nada porque no pesaba nada. De a poquito fuimos empezando a escalar llegamos a tener hasta 50 servidores en Amazon. Lo primero que hicimos fue cambiar y utilizar la Amazon Linux AMI, que es una distribución de Linux que es la que corre en los servidores de Amazon, que puedes hacer correr en los servidores de Amazon, que está modificada para que funcione perfectamente con el esquema de lo que es el hardware de los servidores de Amazon, ¿sí? Que básicamente es un hardware virtualizado para poder repartir servidores entre mucha gente. Pero bueno, usen esto, si van a usar Amazon, siempre las originales Amazon Linux AMI, ¿sí? En el caso que usen Linux, si usan Windows, arréglense. Bueno, Memcache, después le metimos una capa de Memcache a la aplicación, pero arrancamos muy lean. Es decir, si no tengo usuarios, si no tengo un problema, ahora, ok, no le voy a agregar una capa de caché porque no tengo el problema. Ahora, cuando sea necesario, le voy a ir agregando en los lugares donde tengo más latencia, donde tengo más cantidad de golpes a la base de datos, le voy a ir metiendo. Entonces empezamos sin Memcache y después, como a los 2 meses, recién metimos Memcache. Empezamos con un servidor y después, a los 6 meses más o menos, necesitamos más de un servidor y ahí fue donde metimos un balancer. O sea, uno puede ir creciendo en la medida de lo que va necesitando. Empezamos gastando $30 por mes, hoy estamos gastando entre $1.500 y $2.000 por mes, básicamente. Después dijimos necesitábamos meter el root del dominio adentro de Amazon para responder el sitio desde Amazon. Entonces dijimos, ok, listo, necesitamos root 53. Aparte nos permitía, tiene unas cosas muy interesantes el gestor de dominios de Amazon, que es que uno tiene el DNS fault no sé cuánto, que básicamente te permite, si vos tenés un problema en un load balancer de Amazon, derivar el tráfico automáticamente, sin que tengas que estar vos despierto mirando el problema, automáticamente derivas el tráfico, el 50%, el 100% o lo que sea, a otro lugar, inclusive a otro data center de otra empresa. Por ejemplo, hay uno de los chicos acá que la tiene muy clara con Amazon, que lo está usando para derivar todo su tráfico a una plataforma replicada en Azure de Microsoft. Básicamente, él lo que dice es, si tengo un problema con Amazon, no quiero resolverlo adentro de Amazon, lo quiero resolver dentro de Azure. Y bueno, perfecto, él tiene plata para hacer eso, buenísimo. Si no tenés mucha plata, y bueno, medio que tratás de confiar un poquito en Amazon. ¿Qué aprendimos? Bueno, ojo con las Public AMI, ya les dije recién, usen las de Amazon. Estamos terminando ya, Cuando estopeas una instancia en Amazon, perdés la IP elástica que tenías y se te cambia la DNS pública. Así que
Ojo con apagar las instancias y volver a prenderlas y pensar de que va a ser la misma IP, de que vas a tener la misma DNS. Si tenés el DNS afuera de Amazon y vos habías apuntado en tu dominio, ponele, no sé, admin.misitio.com, y ese admin estaba apuntando a una IP elástica de Amazon, ojo con apagar el servidor porque se te cambia, se te sale la IP elástica y cuando lo volvés a prender no la tenés puesta, entonces la tenés que volver a poner. Y si no usabas IP elástica te cambió la DNS y vas a tener que cambiar la DNS en tu DNS Manager y fuiste porque eso te tarda horas o días. Así que ojo con apagar instancias en Amazon, salvo que la quieras terminar. Clonar es súper simple, pero no es súper rápido. Vos podés clonar una instancia de una base de datos de 200 GB con 2 clics. Pero no quiere decir que esos 2 clics van a hacer que la instancia se te replique en una nueva instancia en 5 minutos. A nosotros, por ejemplo, para replicar una instancia de base de datos de 150 GB nos tardó entre 1 hora y hora y media de copiar la instancia. Así que toma tiempo, no es todo rápido. Tener una instancia estopeada en Amazon sale casi nada, solamente pesa el espacio del EBS que queda prendido todo el tiempo. El EBS es el Elastic... ¿El Elastic cómo? Block Store. Ok, Elastic Block Store, que es básicamente como un disco súper a prueba de balas que tienen ellos, que no es un disco que está atado a la máquina, sino que va por red directamente. Y es súper copado ese, se banca mucho trabajo de input-output. Y bueno, lo bueno es que cuando vos apagás una instancia, si no la necesitas usar, la apagas y solamente pagás por el espacio que estás ocupando en el EBS, no pagás por la instancia apagada. Lo del DNS ya se los conté. Ojo con la en los servidores se puede configurar la SSL Termination, que ya se los conté. Y después, ojo con el límite de certificados. Si tenés muchos certificados para subdominios, el máximo activo que puedes tener en Amazon es 10. Así que si vas a usar más de 10, anda pensando en comprar un wildcard SSL. Y hasta ahí llegamos con la presentación.